Buenas noches. En esta presentación vamos a conocer la historia de cómo se formó la provincia de Salta y vamos a dividir en tres etapas: en orígenes, fundación, ingenios, ferrocarriles y petróleo. Para comenzar vamos a la primera etapa, ¿sí? Para la primera etapa partimos del año 10.000 a.C., cuando los pueblos recolectados comenzaron a ocupar las tierras del territorio andino. Después tenemos para el 6.000, ¿sí? Encontramos los cazadores especializados, utilizando la técnica y herramientas de cacería, persiguiendo las manadas de venado y guanaco. Después tenemos el 3000, ¿sí? Antes de Cristo, donde aparece la agricultura. Luego tenemos el 1000 antes de Cristo. Vamos a tener las culturas agroalfareras y pastoras, y estas se van a dividir en tres etapas. La primera es en el 900 después de Cristo, donde se encuentra el aldeano familiar. En esta etapa se forman grandes grupos de familias, ¿sí? Unidas por lenguas, creencias, y también volviéndose sedentarios muchos de ellos, ¿no? Después tenemos en 1492, ¿sí? El señorial, donde organizaban poblados conformando con numerosos grupos y solían tener en común la religión. Luego tenemos en el tercero, en el siglo XV, con el periodo incaico, ¿sí? Al principio de este periodo, los pueblos originarios que ocupaban el territorio salteño fueron conquistados por el imperio inca, ¿sí? Y estas diferentes tribus sí conservaron su cultura, pero perdieron su soberanía. Entonces, los incas, ¿sí? Los incas impusieron con el tiempo su religión, su lengua quichua y un gobierno con obligaciones tributarias como signo de sometimiento. También debemos resaltar que en el territorio se produjo una distribución de varias tribus en diferentes regiones, ¿sí? Tenemos de la región del oeste, ¿sí? Los primeros pobladores fueron los Apatama, luego los Collac, caracterizados por la ganadería y la agricultura, sobre todo en el sector andino. Después tenemos el de la región amazónica, ¿sí? Tenemos los chiriguanos, chanes y tapietes, que estos tenían características similares al del oeste. Se dedicaban también a la ganadería, agricultura, pero también a la pesca. Después tenemos los del oeste, los de la región chaqueña, donde estaban los huichis, los charotes, chulupis, tobas y tapietes. Estos eran cazadores y recolectores. Después, volviendo a la historia del siglo XVI, la región salteña pasó a formar parte de los dominios hispanos, ¿sí? Los españoles, para poder poblar y fundar ciudades, ocuparon tres tipos de corrientes. Estos ocuparon las tres tipos de corrientes, donde, por ejemplo, la del este, ¿sí? La del este o del Atlántico. Después tenemos la del oeste, que es la corriente del oeste o del Pacífico, y también la del norte, ¿sí? La del norte o del Alto Perú, que por esta corriente ingresaron a Salta. Durante unos años los españoles quisieron instalarse en tierras de Aguita, pero estos impidieron dando su lucha, por lo cual los españoles los bautizaron como indios de guerra, ¿sí? Los diaguitas se habían unido bajo un liderazgo de Juan Calchaquí para defender sus tierras, ¿sí? El español Hernando de Lerma ordenó fundar la ciudad en el Valle Calchaquí para contener su ataque, y así es que en el 16 de abril de 1582, ¿sí? De 1582, a través de una ceremonia tradicional clavando un poste,
se redactó el acta fundacional con un escribano y nombra a la ciudad de Lerma en el Valle de Salta. Luego repartió los terrenos colocando el cabildo en el centro, la iglesia y casas para futuros pobladores, ¿sí? Esta fundación tuvo otros objetivos también, ¿sí? Esta fundación tuvo los objetivos, por ejemplo, era un lugar estratégico que permitía la comunicación entre Potosí y el virreinato del virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Y también esto era para fines más comerciales y brindar protección a la riqueza potosí, y también acortar distancias y asegurar viajes comerciales. También consolidar la posesión de los territorios y desplazar, por supuesto, a los pueblos originarios. Luego tenemos la independencia. Bueno, en esta partimos de la década del siglo XIX, el sistema colonial presentó quiebra y en el año 1814 era llamada la independencia de Salta de Tucumán el rey Felipe II, donde fundó la gobernación de Tucumán y la incluyó al virreinato del Perú, con objetivo también de reformar el Estado. El territorio comprendía los actuales Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y Chaco como región, ¿sí? Luego, por disposición del director de Posada, se separan Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, prosiguiendo una disgregación en el año 1834, cuando se separan de Jujuy, ¿sí? Desde 1816 a 1825 tenemos que la jurisdicción de Salta llega al Pacífico. La jurisdicción de Salta llega al Pacífico los habitantes de la Puna, de Atacama, y querían pertenecer estos a la ciudad de Salta. Después tenemos en 1868 que se establece el límite con el oeste y se crea el Territorio Nacional de Formosa. O sea, se ratifica la creación del Territorio Nacional del Chaco. Después, por el Tratado de 1889, Bolivia renuncia al Chaco austral y a la Puna de Atacama, y Argentina a Tarija y parte del Chaco. Y en 1943 se provincializa y se distribuye entre Jujuy, Salta y Catamarca. Después tenemos en 1980 que por medio de la ley 22.264 se resuelve el límite con Tucumán, seguida por la ley 22.347 en el año 1981, que se resolvió los límites con Santiago del Estero. A todo esto podemos decir que actualmente se forma la herradura de esta provincia, se la denomina como herradura, y está dividida en 23 departamentos, dividida en 3 departamentos. Acá está en la división política, se puede visualizar en esta diapositiva. Después tenemos los ingenios, ¿sí? Y ferrocarriles y petróleos, donde en la primera parte comentábamos la importancia indígena en las tierras salteñas. Retomando su historia, las primeras relaciones laborales que se habían conocido entre indígenas y colonos datan de la época colonial, y debido a que las 3 primeras décadas del siglo XX la red ferroviaria del país se extendió por el Chaco, la cual llevó a la incorporación de los bosques chaqueños. También aumentó la demanda de madera y la mano de obra indígena pasaron a ser hacheras. Y en el año 1970 la extracción de madera fue facilitada por el inicio de la búsqueda del petróleo, ¿sí? Y después, con la llegada del ferrocarril al interior, trajo a su vez relaciones socioterritoriales acompañadas de productos industriales importados de Europa que competían con los productos artesanales tradicionales. Y también se puede destacar el acortamiento, ¿sí?, de los tiempos de traslado hacia la ciudad de Buenos Aires. El ferrocarril en sí se creó una vía de comunicación que regulaba rápida y eficientemente en comparación con la que existían, ¿sí?
La expansión del ferrocarril permitió también mejorar la integración física entre las capitales de provincias y territorio nacional. Muchas gracias, profesor.